Muy buenas tardes a todos los asistentes quienes están con nosotros en la plataforma de Facebook y en la plataforma de Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 39 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y conocimientos. Hoy nos convoca una vez más el compromiso de seguir aprendiendo juntos. Es un gran honor tener en esta reunión virtual a profesores, técnicos, profesionales y ciudadanos de diferentes lugares del Perú. En la presente edición deseamos invitarles a meditar acerca de un asunto crucial para el presente y el futuro de nuestra nación, el ordenamiento territorial, el tema central que orientará nuestras sesiones durante este año. Además, queremos recalcar nuestro agradecimiento al Colegio de Geógrafos del Perú por su colaboración en estas jornadas académicas. Sin más, voy a dar el pase al magíster César Abad para dar las palabras de bienvenida. Bien, Magíster. muy buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por estar presentes en esta nueva sesión de los martes geográficos orientada con la temática de este año de ordenamiento territorial. Bien, justamente uno de los temas, hemos visto diferentes temas, ¿no? Desde los temas conceptuales, desde temas de aplicación, temas vinculados a gestión de riesgo de desastres, demarcación territorial, y lo que vamos a ver el día de hoy está vinculado a temas de conservación de la diversidad biológica y específicamente al tema de los ecosistemas de lomas costeras, que son, digamos, en términos de, a nivel mundial, son ecosistemas poco frecuentes, ¿no? Aunque existen en Perú y Chile, pero son bastante poco frecuentes y existe todo un reto para su conservación que parte justamente de la cartografía y de la identificación de los mismos, para una identificación de los mismos y también para ver cuáles son los impactos que vienen ocurriendo sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos, pues, como viene ocurriendo durante estos martes geográficos, que podamos reflexionar sobre este tema y que, bueno, siempre hay buenas preguntas, reflexiones, etcétera, y es importante siempre tener, pues, una mirada bastante crítica, ¿no? Y una mirada, eh, digamos, de cómo vinculamos estos temas con el ordenamiento territorial, ¿no? Que está finalmente bastante articulado con diferentes instrumentos de gestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magíster César Abad por las palabras de bienvenida. A continuación, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, a la magíster María Millachero López. Ella es ingeniera geógrafa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, cuenta con un máster en Ecología, Gestión y Restauración del Medio Natural por la Universidad de Barcelona. Ha sido becaria también de la generación del Bicentenario. Es piloto de drones acreditada por el MTC y cuenta con una amplia experiencia en estudios de evaluación de recursos naturales y ecosistémicos en zonas desérticas, de alta montaña y en la Amazonía, utilizando técnicas de cartografía, teledetección y trabajo de campo. Ha destacado por su participación en el desarrollo de las plataformas Geolomas y SatLomas, como parte del proyecto de EvaLomas. Además, ha sido coautora de dos publicaciones científicas sobre el mapeo de la vegetación en lomas costeras. También ha realizado investigaciones en mapeo de carbono en turberas de alta montaña en los Pirineos españoles. Nuevamente, muy buenas tardes, Magíster María Millachero López, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Betsabe. Agradecida por la invitación, feliz de poder compartir, ¿no? Acerca de las lomas costeras y de tener este espacio, ¿no? Aprovechando que también ya empezó la temporada húmeda de las lomas, así que creo que es un buen momento y bueno, agradecida de poder tener este espacio. Bueno, como ya me presentó este Betsabe,
Sí, yo quería recalcar que, bueno, a mí me gustan mucho las lomas. De hecho, como anécdota, cuando estaba en la secundaria, recuerdo que tenía un libro a blanco y negro y me parecía muy curioso el concepto, ¿no? Que se mencionaba sobre las lomas, ¿no? Recuerdo muy bien lo que decía mi libro: lomas costeras, vegetación efímera que está presente en determinados meses del año. Se encuentra en La Chay, Ancón y Atiquipa. Recuerdo muy bien esas tres palabras que decía, y ya fue pues en el 2009, ya en la universidad, que visité por primera vez una loma, fue en las lomas de La Chay. Para mí fue una curiosidad, ¿no? Saber que había muchas más lomas, y que no solamente era Lúcumo, La Chay, sino que había muchas lomas más cerca de la ciudad, ¿no? Incluso pues yo que vivo en San Martín de Porres, la loma más cercana viene a ser las lomas de Amancaes, Independencia, ¿no? Que a 4 o 5 kilómetros lineales pues, había una loma cerca a mi casa. Bueno, ya de ahí posteriormente hice mi tesis, ¿no? De grado sobre las lomas de Villa María del Triunfo. Luego de ahí tuve la oportunidad de trabajar durante 4 años y medio en el proyecto Eva Lomas, que fue un proyecto que buscaba la gestión, la conservación de las lomas de la provincia de Lima. Y también tuve la oportunidad, ¿no? De participar en el artículo de mapeo binacional de lomas costeras, ¿no? Del Jardín Botánico del Kew. Y también participé en una publicación de un artículo ya más local, ¿no? Sobre el mapeo de las lomas costeras en Lima, usando teledetección. Bueno, el contenido de la presentación es el siguiente. Vamos a empezar, pues, qué son las lomas costeras, cuáles son los retos de la cartografía de los oasis de niebla, teledetección para el mapeo de la vegetación, y también a estudios de mapeo utilizando estas técnicas. Bueno, oasis de nieblas, y aquí pongo un término de un compañero, un compañero de las Lomas de Pamplona, que él lo denomina espectáculo de vida. Me gusta mucho ese título que utiliza porque lo define muy bien. De hecho, que aquí yo he puesto oasis de niebla y no lomas, porque lomas costeras, si bien es el término local que usamos aquí en Perú, en Chile se le denomina oasis de niebla. Creo que a nivel conceptual refleja mucho mejor de lo que es, ¿no? A nivel ecosistémico. ¿Qué es una loma? Porque muchas veces nos confundimos, o el ciudadano común se confunde con lo que es una lomada, ¿no? Con una elevación, una elevación de determinada altitud. Entonces, creo que este término refleja mucho mejor su concepto a nivel ecosistémico. Bueno, y bueno, ¿cómo se distribuyen, no? Las lomas costeras sí son únicas en el mundo, como le estaba diciendo César, que me antecedió. Son únicas en el mundo y se encuentran en las áridas costas de Perú y Chile, ¿no? Desde los 4 grados de latitud, 4 grados 12 minutos de latitud sur, donde se encuentra la península eh, de Illescas, que viene a ser ya una zona limítrofe, ¿no? Con otro bioma que viene a ser el bioma del bosque seco y el bioma desierto. Y en la zona sur, pues el punto más austral vendría a ser la Serena, ¿no? A los 30 grados aproximadamente de latitud sur. O sea, más o menos tenemos 3.000 kilómetros de costa, ¿no? En donde podemos encontrar lomas en Perú y Chile. Y ahora, ¿no? O sea, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo se forman, ¿no? Y bien, ¿no? Como bien decía, ¿no? En Chile se le denomina oasis de niebla, y su formación se debe a la condensación de la niebla costera, que usualmente se está presente, ¿no? Durante los meses de mayo hasta septiembre. Bueno, su intensidad y duración varía, pero usualmente entre estos meses es bastante frecuente, ¿no? Y gracias a la condensación de esta niebla, pues en la ladera de los cerros,
se desarrolla esta vegetación que es efímera, ¿no? Bastante especializada. Y pues aquí en la parte norte tenemos una imagen de las lomas que se encuentra en Caraballo. Y aquí al sur, bueno, conocido como el colchón de nubes, ¿no? Justo es la zona de inversión térmica, ¿no? Y aquí en la fotografía que se encuentra en la parte de abajo es una foto de las lomas de Villa María del Triunfo, justo justo es temporada, ¿no? De la floración de la flor de Amancaes. Y ahora, ¿cómo se forma, no? Los factores que influencian su formación, bueno, la cordillera de los Andes, gracias a la cordillera de los Andes, pues gran parte de la costa peruana y de Chile, pues es desértica, sumado a la corriente de Humboldt, ¿no? Y al anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Que nuestro mar es bastante frío, y también tenemos la influencia de la corriente del Niño, ¿no? Ya que dependiendo de su intensidad y presencia e intensidad, y puede afectar, ¿no? A la estacionalidad de las lomas costeras, ¿no? A veces cuando hay corriente del Niño en la época de invierno, pues las lomas no reverdecen con mucha intensidad, ¿no? A veces también cuando ocurre en verano, tal es el caso de 97, 98, hubo precipitación en verano y pues gran parte de nuestras lomas reverdecieron. Y bueno, acá les muestro unas imágenes, pues la principal característica, y se puede decir que es la magia de las lomas, es su marcada estacionalidad, ¿no? En unos meses puedes tú visitarlo, en noviembre, pues si aparentemente dices acá es un terreno, pues sin vegetación, sin cubierta, pero luego vas en los meses de temporada húmeda y te sorprende, ¿no? Y lo encuentras totalmente verde. Estas son las lomas de Pamplona, ubicadas en el límite de San Juan de Miraflores con Surco, bastante conocido, ¿no? Por este muro, ¿no? Que en los medios ha sido denominado como muro de la vergüenza, ¿no? Debido al contraste, ¿no? De un distrito a otro, ¿no? En lo que es infraestructura, acceso a servicios y otros, ¿no? Sin embargo, ¿no? Gracias a este muro, la vegetación para el lado de Surco ha podido conservarse. Acá tenemos otra imagen. Esta es de las lomas de Amancaes, el sector Rima, porque estas lomas se comparten entre tres distritos, San Juan del Lurigancho, Rímac e Independencia. Esta es una toma de la zona del Rímac, ¿no? Una loma muy emblemática, ¿no? Porque décadas atrás, y bueno, siglos atrás se celebraba la festividad de Amancaes, muy famosa, donde asistían pues personajes históricos, la sociedad limeña, y pues que con el tiempo cayó en el olvido, ¿no? En la década del 20, 30 entró en declive, empezó la expansión de la ciudad, y pues la pampa de Amancaes, pues actualmente hay viviendas, queda los nombres, ¿no? De las avenidas, urbanización Flor de Amancaes, y bueno, lo que queda de la loma, ¿no? Que viene a ser las partes altas. Bueno, acá tenemos otra imagen también para reflejar la marcada estacionalidad. Estas son de las lomas de Sicazos ubicadas en San Bartolo. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de la época seca. Esta foto la tomé en febrero y pues justo estaba en floración. O sea, si bien la mayoría de la vegetación está seca, hay ciertas especies que aún están, que tienen pues bulbos, ¿no? Y florecen en esta época, ¿no? Y aquí podemos ver la flor de la trompeta. Y el mes de agosto, ¿no? Agosto, septiembre, ya cuando está terminando la temporada húmeda, ya pues la mayoría de las especies florecen y aquí se puede ver la floración de la ortiga, ¿no? Que le da un manto amarillo. Bueno, aquí he puesto los meses, pero es bastante variable, ¿no? Depende la temporada húmeda de muchos factores, ¿no? De la intensidad de la niebla de determinado año. Hay lomas que son mucho más húmedas que otras. Y bueno, aquí quiero mencionar con
un tema, ¿no? Lima, nuestra ciudad es una ciudad de lomas, ¿no? O sea, dentro de nuestra provincia hay alrededor de 20 lomas, ¿no? Y si consideramos las lomas de Callao, alrededor de 22. Y pues ahora les voy a mostrar las diferencias que hay, ¿no? Entre las lomas de Perú y Chile, ¿no? Por ejemplo, este es un corte, un perfil transversal, ¿no? De cómo es la vegetación en Perú y Chile. Por ejemplo, en Perú destaca porque las lomas presentan un mayor desarrollo, tanto así que tiene un piso, ¿no? Un estrato de vegetación arbórea entre los 400 y 600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? No todas tienen este estrato, como les menciono, cada una es distinta, algunas son más secas, más áridas y no tienen este estrato arbóreo, pero en Perú se puede encontrar este tipo de lomas. En Chile, en cambio, las lomas son mucho más áridas, ¿no? Las condiciones son mucho más agrestes y no hay este estrato arbóreo, ¿no? De hecho, que nuestras lomas son como unas praderas, ¿no? Cuando es la temporada húmeda. En cambio, en Chile el panorama es así, ¿no? De esta manera. Está la neblina, hay vegetación más de cactáceas, tilancias, también vegetas, también algunas herbáceas, pero difícilmente llegan a esa cobertura, ¿no? Al 100% como aquí, ¿no? Es bastante rala, ¿no? Nuestras lomas son mucho más densas. Y bueno, debido a que las condiciones en Chile son mucho más agrestes que en Perú, pues las lomas de Chile tienen una mayor tasa de endemismo, ¿no? Que va en 67% y aquí de Perú de 30%. Y bueno, para mencionar algunos ejemplos de diversidad florística de las lomas de la costa central, pues siempre menciono, ¿no? Que en las lomas se podemos encontrar muchos, parientes silvestres, ¿no? De plantas o tubérculos que conocemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tomate silvestre, la papa silvestre, que es la flor morada, el tabaco silvestre, que es la Nicotiana palicunata, y bueno, la emblemática flor de Amacáis y también la orquídea de Lima, ¿no? Que solamente que se creía extinta, pero se tiene registros en las lomas de Asia. Y bueno, no todo es bonito, tenemos muchas amenazas, sobre todo en Lima. Para nadie es novedad que la principal amenaza de las lomas de Lima es la ocupación urbana, informal, no planificada, que ha ocurrido a lo largo de décadas, ¿no? Desde que ocurrió la expansión urbana en Lima, se ha ido necesidad de vivienda, tráfico de tierras, ocupando, ¿no? Territorio de las lomas, ¿no? Bueno, una segunda amenaza que se encuentra, que podemos encontrar, ¿no? En lomas de Lima, también lomas de otras regiones, es la minería ilegal, ¿no? Acá tengo un video, quiero ver si se proyecta. Es una, no sé si se proyecta, creo que no se está proyectando, ¿no? Ay, creo que no se proyectó el video, me van a disculpar. Ya, bueno, no sé por qué no se proyecta el video. Pero bueno, esta foto es de una cantera que se encuentra en las lomas de Sicazos en San Bartolo, una loma muy bonita. Y pues que esta cantera desde hace unos 10 años ha estado ocupando, ¿no? Esta zona de las lomas. Es lamentable porque dentro de las lomas hay muchos vestigios, aparte de la diversidad florística, fauna que uno puede encontrar, hay bastantes sitios arqueológicos, ¿no? Y en las lomas del sur se encuentran sitios arqueológicos bastante grandes, extensos, y pues personas decían que en esta parte de aquí, y no sé en cuál pantalla se ve mi puntero, no sé, por favor, si me puedes confirmar. Decían que en esta quebrada de aquí había unos vestigios bastante interesantes, ¿no?
Pero bueno, el desarrollo de la cantera no se puede saber qué es lo que había, ¿no? Y pues y continúa esta cantera informal, no tiene concesión minera y bueno, viene ocupando de manera ilegal esta parte esta parte de la loma, ¿no? En San Marcos. Bueno, también tenemos actividades que ocasionan degradación y es más puntual, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la apertura de caminos y perturbación por turismo no planificado, ¿no? A veces, como una loma se puede hacer viral por redes sociales, hay bastantes visitantes, ¿no? Lo cual es positivo, ¿no? Que haya personas que se interesen en conocer un determinado lugar. Sin embargo, ¿no? Al no estar apto, condicionada, las personas pues transitan, ¿no? Por cualquier camino y van abriendo van perturbando el suelo, ¿no? Y abriendo distintos caminos y se va degradando otra afectación que es bastante común, sobre todo en las lomas de Lima, que hay pequeños botaderos. Bueno, este también era un video, pero que es lamentable que no se pueda ver. A ver, voy a hacer clic acá. No, no se puede ver. Ya. Bueno, este era un video de un botadero bastante extenso, grande, que vimos en una loma que se ubicaba en el distrito de Mala, en Cañete. Bastante extenso, era realmente el botadero, este, me parece que municipal, pero era bastante extenso ubicado aquí. Es un problema de contaminación bastante frecuente. En muchas lomas de Lima también, en las lomas de Ollique y otras. Luego también, este también era un video, es lamentable que no se pueda ver, pero sí, también vemos ganadería, ¿no? Ganadería transhumante, personas que van con sus animales, principalmente chivos, ¿no? Chivos, y transcurren por las lomas, ¿no? Esta vegetación se empieza a degradar, el porte es mucho más pequeño a que si no hubiera este tipo de ganadería, ¿no? Bueno, esas son algunas de las problemáticas presentes, ¿no? La contaminación ambiental, ¿no? Menos de 4% de las lomas costeras se encuentran en áreas protegidas. Estos son datos del artículo de MOAD. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los retos de la cartografía. Bueno, aquí estoy poniendo una línea de tiempo de mapas de lomas a nivel nacional, binacional, que han habido. Hay estudios más locales, eso sí no lo he puesto, sino los que abarcan pues eh, a nivel de todo Perú. Por ejemplo, uno de los primeros mapas es el mapa de Dillon, que fue un investigador bastante reconocido y que trabajó bastante por el mapeo, identificación de especies en lomas de Perú y Chile. De hecho, que él presenta este mapa, recopila información y presenta este mapa, que vendría a ser un primera aproximación. Si bien delimita a nivel de punto, no lo delimita de forma espacial. Ya a inicios del año 2013-2017, el CERFOR empieza a realizar trabajos, ¿no? De inventario, reconocimiento de ecosistemas frágiles, lo cual fue muy positivo, y pudo delimitar, pues, muchas lomas que se encontraban en la costa del Perú. Luego, el MINAM ha ido en su mapa de cobertura vegetal que sacó en el 2015 y en el mapa también sacó una aproximación de las lomas costeras a nivel de la costa peruana, valga la redundancia, ¿no? Y en el 2018 ya sacó su mapa de ecosistemas que ya incorporaba información de los ecosistemas frágiles del cerro. Y en el 2021, pues, este estudio que les estaba mencionando, que fue liderado por el Jardín Botánico de Londres, el Kew, se realizó el mapa binacional, ¿no? Con imágenes MODIS y ya se pudo tener una extensión, ¿no? Mucho más próxima a al área que reverdece. Por ejemplo, ¿por qué era importante, por qué es tan importante este estudio, ¿no? Y que haya investigación?
Como les estaba mencionando, las lomas son muy difíciles de mapear con imágenes de satélites, sí, porque si utilizas una imagen satelital puntual, puede ser que una parte esté cubierta de nubes y no vas a tener la extensión real. Las lomas varían, cada año la extensión es diferente, mes a mes es diferente, entonces tener una delimitación pues se hace bastante compleja, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un mapa del MINAM del 2015, luego un mapa de CERFOR, luego hay algunas lomas que no están aquí, ¿no? Por ejemplo, las lomas de Mala, que se encuentra en la provincia de Cañete, que es una loma también bastante extensa. Y esto debido a qué, ¿no? Debido a las limitaciones que hay en poder tener imágenes satelitales, ¿no? Por ejemplo, acá hay una imagen Landsat, en donde se aprecia, ¿no? Que toda la costa de Perú está cubierta de nubes, ¿no? Y esto es lo usual, ¿no? Eh, que, es, que la neblina, el colchón de nubes, la zona de inversión térmica, y cubre todo y es difícil, o hay que tener suerte para poder encontrar una escena libre de nubes, ¿no? Por ejemplo, acá voy a mostrar algunos ejemplos de las lomas de la Chay. Por ejemplo, aquí, este polígono rojo que ven aquí es la superficie de la Reserva Nacional de la Chay, aproximadamente 5.000 hectáreas. Y esta es una imagen de 1997, ¿no? Del archivo Landsat. Y a ver, voy a mostrar unas escenas, búsquedas que he estado realizando de todo el archivo y, por ejemplo, para que vean lo difícil que es encontrar imágenes libres de nubes. Por ejemplo, este es de 1997, de agosto, luego este es de enero, perdón, este es de enero del 97, febrero, está todavía seco, mayo, ya empieza a cubrirse con la neblina, entonces y no se ve nada, nada de las lomas. Luego de junio, la temporada húmeda, más aún, más difícil de ver. Julio sigue cubierto de nubes, ¿no? Agosto, y aquí se tuvo suerte y estuvo, pues, y se pudo ver, ¿no? La vegetación de las lomas. Acá tenemos, por ejemplo, las lomas de la Chay, en Guaral también tenemos las lomas de Iguanil, Aucayama y ya en Lima las lomas de Ancón. Luego aquí volvemos a otra escena de septiembre del 97, se vuelve a cubrir de nubes, noviembre, acá ya se ve algo, aquí tenemos una escena de marzo, y acá se puede sorprender, ¿no? Pero no que las lomas se reverdecían solo en la temporada de, de invierno. Bueno, aquí fue un año bastante diferente, ¿no? Por la presencia del fenómeno del niño, ¿no? De intensidad, pues, bastante alto. Y pues hubo bastante precipitación en la vegetación de las lomas. Personas que estuvieron en esa época y pudieron visitar me señalan, ¿no? Que la vegetación tenía un porte de 1,5 metros, 1,8 metros, bastante alto, fue un desarrollo bastante alto y fue bastante inusual, ¿no? Que reverdezcan. Claro que ya no, el origen ya no fue la condensación de la niebla, sino precipitaciones anómalas. Y acá tenemos también una imagen de abril, aquí se puede ver mucho mejor, ¿no? Ya se empieza a secar la vegetación. Aquí tenemos una escena de mayo, donde se puede ver que aún la vegetación reverdece en determinadas quebradas. Este es de julio, agosto, noviembre, ¿no? Y así fue la temporada de lomas en el 97-98. Y bueno, ahora voy a hablar, voy a ver el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos? Ya creo que se me está pasando el tiempo. Hasta la teledetección para el mapeo de la vegetación, esa parte sí lo voy a pasar así de forma rápida. Y ahora sí voy a mostrar estudios de mapeo de lomas utilizando teledetección. Por ejemplo, aquí les muestro el mapa de frecuencias del verdor de las lomas. Este es un artículo que publicamos con un compañero, Jonathan Tarazona, en el cual nuestro fue
saber, ¿no? Como les mencionaba, no todas las lomas reverdecen todos los años. Y hay lomas que reverdecen en zonas solo en los años más húmedos. El límite también de la zona que reverdece varía. Y nuestro objetivo fue ese, ¿no? Saber cuál es la frecuencia en que reverdece, ¿no? Y para esto utilizamos la serie MODIS, que son imágenes satelitales. El MODIS un sensor que permite tener imágenes diarias, sí sacrificando resolución, porque claro, Landsat puedes tener 30 metros de resolución espacial, pero con MODIS ya es distinto, ya la resolución que podrías llegar es a 250 metros. Entonces se sacrifica la resolución espacial, pero ganas resolución temporal, ¿no? Ya puedes obtener escenas diarias, ¿no? Y justo esto de aquí fue una curiosidad, ¿no? En la página de la Municipalidad de Cieneguilla vimos, ¿no? Sobre las lomas de Panquilma, pero las lomas de Panquilma, decíamos, no aparece en ningún mapa. Eh, y es por ello, ¿no? Que fue nuestra curiosidad, ¿no? De poder obtener información de estas, de poder saber, ¿no? Con qué tanta frecuencia reverdece. Y pues aquí obtuvimos un mapa de frecuencias, ¿no? Las zonas de color azul vienen a ser las zonas que reverdecen, tienen una mayor tasa de reverdecimiento durante la serie 2010 al 2021, mientras que las zonas verdes reverdecen en menor porcentaje. Bueno, aquí voy a saltar esto de aquí. Si nosotros utilizamos el umbral de NDVI, es bastante conocido, que es el índice de verdor de la vegetación. Este índice permite saber, ¿no? La vigorosidad de la planta, asimismo la cobertura, ¿no? Un mayor índice de vegetación está asociado a que la vegetación es más exuberante, más vigorosa, que también hay mayor densidad de cobertura, ¿no? Mientras un índice de vegetación mucho más bajo está asociado a vegetación que ya se está secando, eh, o que es bastante rala también. Y aquí obtuvimos, ¿no? Nuestro mapa de vegetación. Bueno, aquí lo voy a pasar bastante rápido, pero sí, lo que hicimos fue calcular un promedio anual, ¿no? Durante los meses de la temporada húmeda, ¿no? A fin de no tomar datos anómalos, ¿no? De la época de verano. Y aquí pudimos delimitar, ¿no? Todos los polígonos que hay en las lomas, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, las lomas que le estaba mencionando de Cieneguilla, de La Molina, es zona que reverdece eh, con muy baja frecuencia, ¿no? Y además es bastante raro, así mismo, ¿no? Las lomas de Pucusana. Aquí en Callao tenemos las lomas de Chillón, que se encuentra en Ventanilla, y también hay otras lomas que se llama del Cerro Gorila, que es bastante pequeña en sí, ¿no? Es bastante pequeña sobre una duna, y bueno, en el casco de la ciudad, ¿no? Por todos los frentes hay casas. Y bueno, aquí tenemos una comparación, ¿no? Del mapa que obtuvimos respecto a los mapas que se muestran, ¿no? En el mapa de ecosistemas, la cobertura lomas. Nuestro mapa era mucho más, se puede decir, más específico, con mucho mayor detalle y habíamos podido mapear mayor cantidad de lomas. Luego de allí, bueno, esto también lo voy a pasar para poder avanzar un poco más rápido. También calculamos, otra curiosidad era pues qué tan largo es la temporada húmeda, ¿no? De cada una de estas lomas. Por ejemplo, les estaba mencionando que hay lomas que ya a veces en julio, fines de julio, ya se están secando, ¿no? Pero en cambio hay lomas como principalmente las lomas del sur de Lima son mucho más húmedas y aún la vegetación pues presenta bastante vigorosidad, ¿no? Cada loma es distinta.
Y esto es importante poder saber, ¿no? Porque permite poder planificar, ¿no?, actividades turísticas y, por ejemplo, ¿no? Sí, dentro de esta, si quisieran más información de esto, lo pueden encontrar lo publicamos en el Congreso de Lomas que se desarrolló en el año 2021. Y es más, tengo una presentación que hice en ese año también y se transmitió por Facebook. Y ya bueno, aquí se puede mostrar algunas fotos, ¿no? Estas son las lomas de Panquilma, ¿no?, que se ubica en Cieneguilla, ¿no? En la margen izquierda del río Lurín, y el Cerro Candela, que se encuentra en la margen derecha, ¿no? Y aquí pues podemos tener información del área que reverdece, ¿no? Usualmente hay años, como lo estaba mencionando, que son mucho más favorables que otros. Igualmente la temporada pues es bastante variable, usualmente julio y agosto son los meses con mayor favorables. Aquí también estaban las lomas de Pucusana, que les estaba mencionando, que también es un sitio arqueológico. Y pues aquí es bastante variable, años más favorables, menos favorables. Aquí está del Cerro Quipa. Y otro artículo que les quería mencionar es el de aquí, que es este del estudio binacional del que pude ser parte también, ¿no? Y aquí se tiene, este artículo sí está publicado, ¿no? Es un artículo bastante interesante y también creo que logró, ¿no? Por primera vez, después de la publicación de Dillon, de sacar un mapa a nivel de las lomas costeras, pues a nivel de toda su extensión, ¿no? Que es Perú y Chile, ¿no? Fue un esfuerzo realmente muy grande del Jardín Botánico de sumar investigadores de ambos países que puedan aportar a este estudio. Y pues este estudio voy a mencionar los puntos más importantes. Por ejemplo, este estudio para hacer estadísticas divide, ¿no?, a nivel de intercuencas y saca estadísticas. Por ejemplo, para la zona de Lima se dividió en Lima, costas en Lima, entre los márgenes del río Lurín, perdón, los ríos Rímac y Chillón, Chillón y bueno, Churi, y no, acá sí hizo un corte bastante arbitrario, pero sí se pudo tener estadísticas por cada uno de estos espacios y tener la vegetación dependiendo y simbología por qué tanto tiempo reverdece, ¿no? Por ejemplo, aquí, lo que está en verde más oscuro viene a ser las lomas que reverdecen un mayor tiempo. Por ejemplo, en el caso de Lima, las lomas que se encuentran al sur, ¿no? Villa María, Pachacamac, ¿no?, Asia, Cañete, o sea, puedes encontrar vegetación que puede estar verde, pues, en promedio unos 6 meses, ¿no? Menos de 6 meses. Y en el norte, ¿no?, la vegetación es un poquito más efímera, especialmente entre Lima y bueno, Aucayama, las lomas de Aucayama. Ya la vegetación reverdece pues entre 1 o 3 meses a un mes, ¿no? Es un poquito más efímera, ¿no? Y estas estadísticas se muestran aquí, ¿no? Este gráfico me encanta. Se puede ver, por ejemplo, cómo varía las lomas a nivel latitudinal, ¿no? Entre Perú y Chile, ¿no? Definitivamente las áreas más húmedas de lomas se encuentran en Perú. En Perú se encuentra el 80%, ¿no? A diferencia de en Chile que tenemos un 20%. Si podemos ver, ¿no?, como les estaba mencionando, los colores azules más oscuros vienen a ser las lomas que permanecen con mayor tiempo de verdor. Y podemos ver, ¿no?, que las lomas de Lima en general, ¿no?, entre Lima, Lupín, Pativilca y de Cañete, viene a ser una de las lomas más húmedas, ¿no? Y Arequipa no se queda atrás, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Atiquipa, Chala y acá también Moquegua, ¿no? Acá también hay otro foco bastante importante. Aquí se encuentran las lomas. Ay, perdón, no sé si se ubica mi puntero, me van a perdonar, creo que no. No. ¿Se ve mi puntero? A ver, ya, ahora sí. Sí, ya. Sí, por ejemplo, aquí
Les estaba mencionando que esta zona de aquí corresponde a las lomas del departamento de Lima. Entonces, eh, realmente las lomas de la costa central realmente se encuentran las lomas más húmedas, ¿no? Aquí se encuentran, por ejemplo, las lomas de Ica, ¿no? Que ya son bastante más efímeras, que ya reverdece un tiempo bastante corto. Luego de ahí vienen las lomas de Atiquipa, ¿no? Con una de las lomas también de importancia, las lomas de Atiquipa, ¿no? Una de las lomas más húmedas de la costa. Y también las lomas de Moquegua, ¿no? Pero si vemos estas estadísticas, pues definitivamente, ¿no? Las lomas de la costa central vienen a ser las más húmedas y el complejo Pachacamac, ¿no? Viene a ser unos también una de las más extensas, ¿no? Luego de aquí tenemos las lomas de Chile, ¿no? Que ya es vegetación en general bastante efímera y también se ha colocado en este mapa las zonas transicionales, ¿no? Por ejemplo, la península de Illescas, que viene a ser una zona de loma de transición, el bosque seco, y el desierto. Igualmente acá tenemos a los 30 grados de latitud sur, las lomas de llanos de Challe, que es un parque nacional, que ya también es una zona de transición con el bosque esclerófilo. Ahora, ¿no? El tiempo de verdor, aquí también tenemos estadísticas, ¿no? De cómo varía a lo largo de la latitud. Por ejemplo, uno de los tiempos más altos de verdor viene a ser las lomas de Atiquipa. Podemos ver que tiene los valores también bastante altos. Y también las lomas del complejo de las lomas de Asia, ¿no? Zona de Cañete. Y aquí, y bueno, en el norte también, ¿no? La zona de La Challe y Guaní. Luego acá tenemos unas características de las lomas. Ya, bueno, es bastante similar a lo que les estaba mostrando. Se puede ver aquí eh, qué tan efímero es, también cuál es el mes del pico de verdor. Este dato es importante y muy interesante porque se puede ver, ¿no? Cómo varía, ¿no? Por ejemplo, al sur de Perú, ay, disculpen, pero el norte está hacia allá, ¿no? Entonces, acá está Illescas, Piura, Ica, Tacna y Chile, ¿no? Entonces podemos ver, o sea, por temas de espacio está en ese ángulo, pero podemos ver que, por ejemplo, las lomas de Tacna, el pico de verdor está en octubre, septiembre, octubre, ¿no? Mientras que nos vamos más al norte, ese pico de verdor se adelanta, ¿no? En general, ¿no? Por ejemplo, en las lomas de Lima y el pico de verdor está en agosto, julio, y si nos vamos aquí al norte, ya está en esos, bueno, varía, ¿no? También por la influencia de las lluvias, pero es bastante interesante. Y en Chile, ¿no? También tenemos que el pico de verdores está también alrededor del mes de agosto y en esta zona, septiembre. Y bueno, también es las especies, ¿no? Aquí también se hizo un esfuerzo realmente bastante grande de poder tener información de especies, aunque como pueden ver acá, ahí hay algunos espacios en blanco porque no hay información, ¿no? Realmente falta información de florística de muchas zonas del Lomas. Visualmente las zonas cerca a las ciudades, pues tienen mucho más investigación, ¿no? Pero se puede ver que no, que está relacionado, ¿no? La mayor cantidad de especies con las zonas también de mayor verdor. Y bueno, también quería mencionar, ¿no? Que durante el proyecto de Balomas hubo esta iniciativa, ¿no? De tener un geoportal en las lomas de Lima. Bueno, esta página ya no está vigente, pero ahora por el chat voy a compartir el enlace, ¿no? En donde se encuentra este backup, ¿no? Y bueno, para terminar, quería comentar eh, que es muy emocionante, ¿no? Bueno, esta frase que es de Justin Moat, ¿no? Que es el investigador del Real Jardín Botánico de Kew, él menciona, ¿no? En uno de los artículos, bueno, de las notas de prensa, cuando se lanzó el artículo, que es muy emocionante estudiar estos ecosistemas porque es el único sistema terrestre que reacciona increíblemente rápido a los cambios en las temperaturas marinas. Es como un indicador de lo que ocurre en los océanos, pero en la Tierra, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta frase y realmente indica, pues, eh, lo sensible que es, ¿no? A la neblina, ¿no? O sea, es bastante rápido. Realmente yo me sentí muy sorprendida una vez que fui a las lomas de Coyique, que fuimos tempranito, ¿no? 9 de la mañana,
y estaba pues la neblina fuerte, realmente toda esa quebrada estaba llenecita de verdor del musgo, pero ya al mediodía, uno cuando bajamos, ya estaba el sol, bajamos y toda la quebrada seca, ¿no? Entonces me pareció bastante asombroso cómo en cuestión de horas pudo cambiar la tonalidad del verdor de esa quebrada, ¿no? Eh, y bueno, muchas gracias. Voy a dejar mi correo, bueno, la siguiente diapositiva, es esto porque me olvidé de actualizar los logos. Eh, pero sí voy a poner en el chat mi correo electrónico por si tuvieran preguntas, ¿no? Igualmente, pues si hubiera consultas, gustosa estaré de poder contestarlas. Muchísimas gracias, Magister María Millachero, por esta exposición. Vamos a pasar a las preguntas, por favor. Igual a los usuarios, mm, hay un link de asistencia donde también pueden hacer sus preguntas. Tenemos por aquí una primera pregunta. Mencionan lo siguiente: ¿de quién es la responsabilidad principal de que se pierdan las lomas? ¿De las mafias de terrenos, de la falta de fiscalización de los municipios o de la falta de la planificación territorial? Ahí Magister. es bastante compleja la pregunta, ¿no? Porque, claro, bueno, va a depender mucho de qué lomas se esté hablando, ¿no? Por ejemplo, hay lomas que son áreas naturales protegidas, hay lomas que también son ecosistemas frágiles, ya la mayoría de ellas ha podido eh, entrar bajo esta denominación. Pues hay lomas que también tienen sitios arqueológicos, hay lomas que son parte de un ACR, hay lomas que son un área de conservación privada. Entonces, dentro de las lomas existen diversas capas de derechos, ¿no? Diversas. Están los derechos de predios, también los reconocimientos, como bueno, el reconocimiento que da el CERFOR de ecosistema frágil. Algunas de ellas son áreas naturales protegidas, ya sea de administración nacional, como la Reserva Nacional de la Chay, de conservación regional, como el ACR Lomas de Lima. Algunas son áreas de conservación privada, ¿no? Como las lomas de Atiquipa. Luego sobre ella también hay derechos mineros, eh, sitios arqueológicos. Luego de ahí a veces está también los asentamientos humanos, los municipios distritales, provinciales. Entonces va a depender mucho de qué lomas esté hablando, tratando, ¿no? En el caso de Lima, es bastante complejo, ¿no? La situación, debido a la gran amenaza que hay, ¿no? Que viene a ser la expansión de la ciudad, ¿no? Y sumado al tráfico de tierras que muchas veces ocurre, ¿no? A veces hay intentos de desalojos, ¿no? Pero la amenaza a veces es mucho más grande de la capacidad que tiene las instituciones de poder hacer alguna acción. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Mencionan por aquí: ¿qué también puede funcionar las imágenes de radar para la cartografía de lomas? Ay, así, muy, muy buena pregunta. De hecho, que justo en uno de los artículos que mostré, un compañero mío es especialista en procesamiento con imágenes de satélite radar, y estábamos haciendo algunas pruebas, ¿no? No siempre salía bien, creo que hay mucho más por investigar, pero sí podría ser una salida, ¿no? Para poder conocer la extensión, bueno, para poder tener información, ¿no? De la vegetación de lomas cuando haya nubes, ¿no? Pero la salida que se dio son las imágenes MODIS, ¿no? Porque se tiene una frecuencia temporal diaria, ¿no? Y había alta probabilidad de poder
tener información de la cobertura del verdor de la vegetación. Vamos a pasar a una siguiente pregunta. Por aquí mencionan, ¿conoce la existencia de proyectos de alguna municipalidad dirigidos a la protección de lomas? Mm, Bueno, actualmente, bueno, en el caso de Lima, que es el ámbito que he trabajado pues más y tengo mayor conocimiento, pues desde el año 2011 la Municipalidad de Lima sacó un libro, ¿no? Lomas de Lima, un libro bastante interesante. Eh, Luego de allí, bueno, la Municipalidad de Lima, al tener la administración del área de conservación regional de Lomas, pues viene trabajando, ¿no? Por la conservación, la gestión de ese espacio. Luego de ahí también hay iniciativas, ¿no? Como en Tacna, ¿no? De crear un área de conservación regional en unas lomas que se encuentran, y bueno, y tilanciales que se encuentran en dicha región. Bueno, eso es lo que te podría comentar, ¿no? De los que conozco. Quizás hay muchas más, pero no tengo conocimiento. Por aquí también nos pregunta. A ver, Betsabe, buenas, buenas noches, señor Henry. y una pregunta para la señorita. Adelante. Eh, ¿Qué clase de humanidad, o sea, qué personas, culturas eh, habitan en estos lugares? O sea, yo entiendo que es un poco agreste, rica, evidentemente en la parte vegetal y para la vida, pero hay grupos humanos que habitan en estos lugares, en lo que tú conozcas. Sí, por ejemplo, en las lomas de Lima se tiene bastantes, bueno, se tienen los alrededores, ¿no? Asentamientos humanos, que algunos de ellos están concientizados, ¿no? E incluso bueno, estas personas que en su momento, pues, ocuparon zona de lomas, pues, han tomado, o sea, o sea, se han vuelto en los protectores, ¿no? De estos espacios. Luego se tiene el caso de las lomas de Atiquipa, pues que ahí sí está la comunidad de Atiquipa que vive pues, en las lomas de Atiquipa, ¿no? Luego de ahí se tienen los ganaderos, hay muchas zonas de lomas en la costa del Perú que vienen siendo ocupadas de forma temporal, ¿no? Por ganaderos transhumantes. Eh, Como les había mostrado en alguna de las fotos, bueno, de mi video lamentablemente no se reprodujo, pues van con sus animales, principalmente chivos, y pues aprovechan la temporada de verdor, ¿no? Bajan desde la parte de la sierra y bajan varios días, ¿no? Primero verifican, ¿no? Bajan a veces que haya vegetación, si no, pues, no bajan con sus animales y están varios meses, ¿no? Aquí en Lima, algunos venden queso, también tienen algunas carpitas de forma como estancias temporales, ¿no? Eso lo he podido ver en las lomas de Mala. Bueno, aquí también antes había, pero ya es una costumbre que se ha ido perdiendo debido a la expansión de la ciudad. Hay lomas en la sierra, por ejemplo, en las alturas, ¿a partir de qué altura, qué clase de espacios ocupan? Sí, la distribución geográfica, a ver si por acá lo muestro. Ahí sí se ve mi pantalla, ¿no? La distribución geográfica de las lomas es esta, ¿no? Es básicamente la zona desértica y el límite, se puede decir altitudinal, viene a ser la zona de inversión térmica, que es alrededor de los 900, 1000 metros, ¿no? Metros sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, hasta donde llega el colchón de nubes, hasta ahí hay lomas costeras, ¿no? Y pues distribución geográfica vendría a ser la península de Illescas, ¿no? hasta, en Perú, ¿no? En toda la costa hasta Tacna, ¿no? Y también, ¿no? En el norte de Chile.
son temporadas o lugar para, por ejemplo, el desplazamiento de aves. ¿Qué clase de animales hay, digamos, en estas lomas? No sé si temporal o permanentemente. Sí, en relación a la fauna, por ejemplo, se puede ver algunos mamíferos, ¿no? También el zorro costeño. Antes se podía ver venados, ahora ya no es común, pero hasta hace unas décadas se podía ver venados en las lomas. Eh, en el caso, por ejemplo, de Ica, por ejemplo, se tiene la Reserva Nacional de San Fernando. Ahí también hay una pequeña, bueno, una cierta extensión de loma. Y pues ahí también está el guanaco, ¿no? Que es el guanaco. Luego, bueno, aquí en Lima hay bastantes, bueno, en Lima y bueno, en la sierra también la vizcacha, que es un animalito que se puede encontrar en las zonas rocosas. En aves, bueno, ya es bastante diverso. Por ejemplo, la lechuza, pero claro, la lechuza tiene una distribución, bueno, no solamente en las lomas, sino también en las zonas desérticas. Y luego también unos ratoncitos, este, algunas serpientes, es posible ver, ¿no? Pero sí, principalmente aves se puede visualizar. ¿Y en el altiplano hay algún tipo de lomas o no? Ah, ya no, la loma solamente está, La costa. su distribución geográfica está restringida al desierto, ¿no? Al desierto de Perú y Chile, al desierto costero. Entiendo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a leer igual lo que están las preguntas que están dejando en el chat por interno. Menciona lo siguiente: ¿cómo interviene el Estado para la conservación de las lomas? ¿Cómo está siendo afectada y qué se debe hacer para proteger las lomas frente al cambio climático? Ya, bueno, creo que la primera pregunta estaba relacionada a lo que es, a lo que, una anterior pregunta que me hicieron. Sí, hay bastantes derechos, diferentes actores, instituciones. En relación al cambio climático, es una buena pregunta. Es un ecosistema en sí bastante sensible, ¿no? Como sabemos, las lomas se originan gracias a la condensación de la niebla, ¿no? Si esta niebla, pues, por ejemplo, ¿no? Si la corriente de Humboldt se debilita, ¿no? Y la niebla es mucho más, leve, menos intensa, pues definitivamente la vegetación no va a haber no va a haber tanta humedad y la vegetación, pues, no va a tener tanto desarrollo. Entonces es un ecosistema bastante sensible, ¿no? A la niebla. Por ejemplo, hay años en que si bien ha habido niebla, recuerdo un año bastante específico que fue el año de la pandemia, el año 2021, que en el invierno la vegetación reverdeció a penitas, ¿no? Como les estaba mencionando, si bien está el concepto clásico, ¿no? De que las lomas costeras tienen un periodo un periodo húmedo, un periodo seco, ¿no? En los meses tales, tales, tales. Hay años que no reverdecen, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también se tendría que hacer un ajuste, ¿no? Una actualización del concepto, porque claro, no todos los años reverdece, no siempre va a tener esa temporada húmeda. Y claro, faltan más estudios, ¿no? Porque recuerdo que hace tiempo creo que vi un estudio de que decía que iba a haber más precipitación, ¿no? En las lomas, y es posible, ¿no? Que, que la niebla, pues, o sea, se debilite y pues haya menor formación, ¿no? Pero también decía que iba a haber mayor precipitación en la costa. No me acuerdo, ese estudio creo que fue publicado hace 2 años, ¿no? Que o sea, mayor precipitación en la costa, ¿no? Entonces podría ser que este, la vegetación que hay en las lomas, pues no sea gracias a la niebla, sino que se desarrolle gracias a las precipitaciones, este, ya.
a las precipitaciones en sí, ¿no? Una pregunta adicional, disculpen. ¿Qué clase de agua? Yo sé que es el producto de la niebla, ¿no? Pero si esta niebla viene, digamos, del ambiente marino, que es de agua salada, y la naturaleza normalmente pues utiliza, hay un proceso de purificación en esta zona. ¿Han estudiado eso, la biología? A ver, disculpe, se refiere a que ¿Qué respecto a clase las sales de de la agua? niebla, Claro, porque ¿perdón? se supone que es un proceso de enfriamiento de aguas marinas, ya que viene del mar, ¿no es cierto? ¿Y la lluvia o esa humedad mantiene sus características de salinidad a esta altura o es agua dulce? O sea, en ese transcurso, ¿hay un proceso de purificación o no? Ay, eso, ese dato sí no lo tendría, pero estudios que se han realizado, por ejemplo, hay ciertos, por ejemplo, en Chile, ¿no? Hay una agua embotellada que se vende que es producto de la niebla, ¿no? Hay bastantes iniciativas, ¿no? De condensación de condensación de la niebla, no usando atrapanieblas. En Lima se han realizado varios, hay varias tesis, estudios que han tenido la finalidad, ¿no? De evaluar, ¿no? Si es adecuada para consumo humano y definitivamente ha salido que no, pues carga bastante metales, ¿no? Contaminantes, ¿no? Entonces, sí se ha visto que es apta, ¿no? Para el riego, más no para consumo humano, ¿no? Pero a nivel de las sales, sí no he revisado si hay estudios de ese tipo. Gracias. Bueno, por aquí preguntan, ¿se han registrado sitios arqueológicos en las lomas de Lima metropolitana? ¿Se han incluido en su área de protección? ¿Se pueden investigar? ¿O cuál es la situación? Ah, ya sí, de hecho que en las lomas hay muchos sitios arqueológicos, ¿no? Bastantes sitios arqueológicos. De hecho, que uno de los sitios arqueológicos creo que más dentro de Lima, más sorprendentes son los que se encuentra en las lomas de Pachacamac, ¿no? Se encuentra el complejo arqueológico Pueblo Viejo y en todo ese complejo de las lomas del sur, que es realmente húmedo, 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 hay bastantes sitios arqueológicos, ¿no? Yo me quedé muy sorprendida y de hecho que fui bastantes oportunidades a las lomas de San Bartolo, porque estaba llenecito de sitios arqueológicos. De hecho que cuando trabajaba en Eva Lomas, fuimos a que los puedan inventariar, ¿no? Porque el objetivo era, pues, eh, que estén reconocidos, ¿no? E inventariados, ¿no? Porque de hecho que es una capa más, ¿no? Una razón más de por qué debe ser conservado. Eh, y sí, hay bastantes, bastantes, ¿no? Por ejemplo, en Sicazos mapeamos 8 sitios arqueológicos, ¿no? Sí, alrededor de 8 sitios, ahí fueron los arqueólogos, ¿no? Por ejemplo, acá voy a compartir, ay, no sé si no estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Este, sí, voy a compartir mi pantalla. Por ejemplo, aquí he compartido el link, este es el backup, ¿no? De cuando trabajaba en Eva Lomas, y acá hicimos Story Maps, por ejemplo, de las lomas de Sicazos. Y aquí, por ejemplo, dentro de los trabajos que se hicieron, fueron varias visitas y se pudo registrar alrededor de 8 sitios arqueológicos, ¿no? Luego en Caringa, que también hay bastantes vestigios, ¿no? Muy similares a lo que se encuentra en Pueblo Viejo, ¿no? Y que merecen ser conservados, ¿no? Por ejemplo, esto es en las lomas de Sicazos. Y a ver, voy a ver por aquí. Hay bastantes sitios arqueológicos, ¿no? Acá, mira. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí en Lomas de Sicazos tenemos 8 sitios arqueológicos. Voy a poner un poco más, ¿no? Es más, en Caringa también hay, por ejemplo, esta delimitación es mucho más grande de lo que se muestra aquí. Por ejemplo, las lomas de Pacta, todas las lomas de Pacta, que está en Punta Hermosa,
todo es un sitio, toda la Loma de Pasto es un sitio arqueológico. Por ejemplo, Lomas de Pachacamac también tiene varios sitios, las Lomas de Lúcumo, las Lomas de Paraíso, luego tenemos Mangomarca también, las Lomas de Amancaes, luego de aquí tenemos también diversos sitios arqueológicos aquí también, ¿no? Las Lomas de Caraballo tiene zonas petroglifos, geoglifos bastante importantes, ¿no? Eh, y esa era la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Ah, ya, por ejemplo, Cerro Quipa estaba mencionando, ¿no? Claro, esta Cerro Quipa es una loma loma de Pucusana, todo es una loma, ¿no? Y también todo es un sitio arqueológico. Pues, ¿cuál era la pregunta? ¿Se podrían repetir? La pregunta era, a ver, Ah, Yo sí, se sé, puede investigar, sí, ¿no? sí, sí, es que se pueden investigar o si se han encontrado justamente, ¿no? Sitios arqueológicos. Claro, de hecho que sí, merecen, realmente son zonas que necesitan ser investigados, ¿no? O sea, o sea, no hay investigaciones más que una delimitación del sitio, y ya esas coordinaciones tendría que realizarlo con el Ministerio de Cultura. Otra A ver, consulta. este link acá en el chat. Bueno, por acá mencionan, entendí que las lomas pueden abastecerse con la precipitación. Creo que esa Ah, parte bueno, no se quedó sí, clara. es una hipótesis lo que mencioné en base a un artículo que leí hace 2 años, no recuerdo el nombre, pero tiene relación también con lo que ocurrió con el fenómeno del niño, ¿no? En el año 98 hubo precipitaciones en los meses de enero, de diciembre, enero, febrero, y realmente la temporada húmeda fue prácticamente seguida, ¿no? Como les estaba mencionando en las imágenes de satélite, en la diapositiva. Entonces, claro que conceptualmente ya no sería loma, ¿no? Porque el concepto de lomas es porque se origina gracias a la condensación de las neblinas. Pero claro, ahí ameritaría más bien tener otro término, ¿no? Quizás como en Chile tienen desierto florido, pero sí, vendría a ser, a ver, reverdecerse los espacios en donde se desarrolla la vegetación del. Muchísimas gracias, Magíster María Miyashiro, por responder las ¿Me preguntas de permite, los por favor? asistentes. A ¿Me continuación voy permite? a dar buenas noches. ¿Sí? ¿Me permite? Buenas noches. Buenas noches y adelante. No, no Eh, veo su buen, nombre, señor Valdarrego Tito. Valderrama. Muy buenas Valdarrego. noches. Adelante. Buenas noches. Quería solo quizás preguntarle sobre la parte de la fauna que quizás supervive en la época de las lomas. Yo le comento de muy niño, referente a la frecuencia que he tenido sobre las lomas en el Valle de Tambo. Entonces, hay un tipo de flora que por ejemplo, está aprovechada por la ganadería, principalmente vacuna, pero también hay toda una existencia de animales. Entonces, ¿qué pasa o qué tipo de animales o aparece o vive en este tipo de flora en tiempo de lomas? Esa era mi pregunta, por favor. Gracias. Ay, bueno, qué interesante que conozcan, ¿no? Las lomas del Valle del Tambo. De hecho, que yo no la conozco, pero me gustaría conocer, ¿no? Son las lomas de Mejía. ¿Se refiere a las lomas de Mejía, señor Tito? No, es a las lomas hacia el lado del sur, cerca de la Pampa de Clemesí, hacia el Ah, sur, ya, ya. en el Valle Tambo. Lo Ah, que es mira, sí, no. el cerro Bandurrias. Sí, Ah, ya, hacia el sur. ya. A ver, voy a abrir el aplicativo de aquí para que, a ver, quizás lo pueda ver allí. Sí, voy a compartir este artículo. Posiblemente la loma que usted hace referencia, bueno, yo sí no la conozco, pero sí, creo que no está.
Sí, pero como estaba mencionando, ¿no? O sea, sí hay bastante escaso, bueno, bueno, no hay mucha información en sí de todas las lomas, o sea, hace falta información. Eh, es variable la fauna que puede existir entre loma y loma. Sí, yo no le podría dar ese tipo de información, pero sí le sugiero que pueda googlear en internet, pueda investigar, ¿no? Qué tipo de fauna podría haber en las lomas de Arequipa en general. Quizás no haya de la loma que usted haga mención. Y también buscar el nombre, ¿no? Porque a veces una institución la denomina de tal forma, luego otra institución de otra forma. Pasa muchas veces, pero quizás podría buscarlo. A ver, justo le quería mostrar ay, no sé si estoy compartiendo mi pantalla, creo que no. Voy a poner No, mi no, pantalla no, no se ve. dos. Sí, aquí en este artículo hay un mapa. A ver, lo voy a abrir. Quizás ahí se encuentra la loma que tiene usted interés. Por ejemplo, ahí he compartido en el enlace. A ver, sí, aquí, por ejemplo, tenemos aquí el mapa, ¿no? Este es el aplicativo. Hay que esperar que cargue. Y me dice que se encuentra en el Valle del El Valle de Tambo. Tambo. Este es, ¿no? El Valle del Tambo. Por donde está Punta de Bombón, ¿sí? Sí, así es, así es. La Pampilla, Ya. la punta de Usted se Bombón. refiere a esta loma de acá, por ejemplo, yo le digo Lomas de Mejía, a la que está aquí. Hacia el sur, hacia el sur. Hacia el sur, entonces posiblemente se refiera a la loma de aquí o a la de acá, ¿no? Por ejemplo, esta de acá sí tiene una referencia de nombre local. Por ejemplo, aquí aparece como nombre de Punta Corio. Claro, ahí tiene, a veces está asociado a los nombres fisiográficos, ¿no? Pero sí puede variar los nombres, ¿no? Por ejemplo, Amoquinto. Quizás hace referencia a esta loma que se encuentra aquí al sur. Y también a los tilanciales, creo que mencionó, ¿no? Aquí también hay un parche de tilanciales. Bueno, varios parches. Sí, mira, sí, tendría que buscar si es que hay información, ¿no? Y si no, pues tratar de fomentar, ¿no? Para que tesistas realicen sus investigaciones, levantamiento de flora, fauna, porque sí, hay bastante escasez de información, como pudimos ver en este artículo. Magister María, por acá también nos dejan una pregunta por Facebook. Ahora que estoy revisando la plataforma, nuestros asistentes en Facebook mencionan lo siguiente. Preguntan, ¿hay un tiempo exacto para poder decir que una loma ha desaparecido? Porque en ese visor se muestran muchas lomas, pero si veo una imagen satelital no aparecen todas ellas. Claro, en las imágenes satelitales, si vemos, no sé si se refiere al del Google Earth, pues esta imagen va a corresponder a una temporada, pues en donde, que la han tomado en una temporada posiblemente de verano. Voy a apagar todo esto. Claro, entonces no se va a ver la loma, ¿no? Más que en la mayoría de ellas se puede ver un color oscuro, ¿no? Pero en las lomas que son más efímeras, este color ya es un poquito más difuso, ¿no? Por ejemplo, aquí ya es un poquito más difuso, entonces ya se hace un poco más difícil de mapearla, ¿no? Luego mencionaron, o sea, si hay un tiempo exacto para decir que una loma ha desaparecido. Ah, bueno, usualmente se habla de lomas desaparecidas, por ejemplo, para la zona de la Pampa de Amancaes, ¿no? Que no ha desaparecido en la totalidad, una parte ha desaparecido porque es ya el cambio de uso de suelo, ¿no? El cambio de uso de suelo. eh, pero decir que ha desaparecido solamente por las condiciones climáticas,
yo creo que ella meritaría investigarse, ¿no? Y por ejemplo, las pampas de Amancay se dicen ya lomas desaparecidas, ¿no? Porque claro, el cambio de uso de suelo, Villa María del Triunfo también, pues todo esto de acá era una loma extensa, 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 ¿no? Hay un libro también de un historiador que que investiga, ¿no? Cómo fue el proceso de urbanización en Villa María del Triunfo desde el año 1912, si no me equivoco, 1912, cuando se construye el ferrocarril, ¿no? Y se comienza a ocupar esta zona, ¿no? Entonces, eh, sí, hace, que sería cuestión de investigar, ¿no? Pero por cambio de uso de suelo, pues ahí ya se podría tener, pues, ahí se usa bastante veces el término de loma desaparecida. Bueno, ahora hay más preguntas por acá. Se está actualizando la plataforma. Por aquí hay una pregunta que dice lo siguiente. Quisiera saber, por favor, si es que a través de teledetección se puede identificar y estudiar los otros ecosistemas ligados a lomas, como los tilanciales o las cactáceas que hay en la parte más este de las lomas. Sí, sí se puede investigar las zonas de tilanciales. Por ejemplo, aquí hay bastantes tilanciales acá. Sí, acá hay bastantes tilanciales. Aquí aquí, por ejemplo. Sí, sería cuestión de identificar a la imagen satelital, pues, correcta, ¿no? Que es la la resolución espacial. Por ejemplo, esta de acá son tilancial. O sea, va a depender también de la imagen satelital con la que se esté trabajando, ¿no? De acuerdo a tu objetivo específico, ¿no? Si vas a estudiar cactus, tilancias, quizás una imagen satelital de alta resolución te vaya bastante bien. Y si quisieras información más detallada, estudios más detallados, también puedes hacer un levantamiento con drones. Tenemos otra pregunta. Dice lo siguiente. Como especialista en teledetección, ¿cuáles serían las ventajas de seguir usando técnicas tradicionales de teledetección frente a los productos que nos ofrecen las plataformas como Global Fires, Copernicus y otros más? Eh, ¿A qué productos se refieren? ¿Los productos de cobertura y uso? No sabría decirle, Yo quizás creo que si se está. refieren, Si ¿sabe? es, Yo creo que se refieren un poco a el tipo de clima que está en torno de las lomas. Por ejemplo, voy a decir algo que a usted le va a sonar un poco raro. En la cosmovisión andina, eh, nosotros le llamamos puyo a a la loma, porque es una nube baja de especial consistencia y tiene, digamos, una función de vida para la relación tierra-aire hacia protección de las cumbres. Y entonces, cuando la cumbre no está dispuesta a recibir a la gente, te avisa del riesgo y tú puedes decidir por ejemplo, a continuar una estrategia de subida. No sé si eso ocurre en toda la sierra peruana, ¿no? Incluido Huaraz, esos tipos. Pero en el sur al menos tenemos una visión muy concreta de eso, no solamente de los nevados, sino de las zonas que prevén lo que puede pasar por el comportamiento, la relación tierra, que es una relación mítica, humana. Entonces, creo que hasta ahí, en algún momento en la parte de la geografía, se podría estudiar, ¿no? O ya lo tienen. Esa sería vuelvo, esa sería la pregunta. Y gracias otra vez.
Muchas gracias. Vuelvo a repetir la pregunta, creo que se refiere al tema de teledetección como tal. Están preguntando con respecto a la teledetección, cuáles serían las ventajas, o sea, de lo que ya existe ahorita, de las técnicas tradicionales, frente a los productos nuevos que han salido de las plataformas como Global, Fires, Copérnicos y otros más para el mapeo. De Global Fire, de fuego, se refiere, bueno, de Copérnicos he visto un mapa bastante interesante global de cobertura y uso. Sí llega a mapear vegetación de lomas, la clasifica como, no me acuerdo qué cobertura, pastizales, si no me equivoco, pero sí es un producto creo que bastante bueno, es una buena aproximación. Del otro producto, no sé si se refiere a incendios, a qué producto se refiere, eh, pero bueno, no sé, también hay otros productos, ¿no? Por ejemplo, el producto Mapiomas, ¿no? Que son mapas de cobertura y uso también bastante interesantes, con información, muestreo local, ¿no? De investigadores locales, ¿no? A diferencia de Copérnicos, que son productos globales, ¿no? Y ya los puntos son bastante menos precisos, pero sí son productos bastante, que se aproximan en sí también bastante a la realidad. Muchas gracias, Magíster María, por responder todas las preguntas de los asistentes. Ya no tenemos ninguna más. Vamos a dar el pase al doctor Hildegardo Córdoba para dar las palabras finales de esta sesión. Muy buenas noches, doctor Hildegardo Córdoba. Usted tiene la palabra. Buenas noches, Betsabe, y muchas gracias. Va un saludo para todos los que están asistiendo a este martes geográfico. Y en primer lugar, dentro de esto, pues por supuesto, felicitar a la magíster María Miyashiro por esta interesante charla sobre una vegetación que es muy interesante porque ocurre en la zona desértica de la costa de Perú y Chile, pero son las plantas mayormente que aparecen durante el invierno, son mesofitias, o sea, no son plantas de desierto propiamente. Me gustó mucho el interés que María pone a la vegetación de lomas y el nombre que le pone la sugerencia de un oasis de nieblas, que me parece que es un poquito más aplicado, digamos, al ecosistema en lugar de hablar de las lomas, porque la loma es una formación geomorfológica y por lo tanto, pues no tiene que ver mucho con la vegetación. ¿M? Sin embargo, como nosotros siempre estamos apurados y en nuestras conversaciones queremos ahorrar tiempo, nos referimos a las lomas, entendiendo que todo el mundo va a entender que hablamos de vegetación, cuando las lomas es, como le digo, una parte geomorfológica. Bueno, pero lo interesante de todo esto es el tratar de rescatar el interés por estos ecosistemas y de cómo mantenerlos. Mientras ella estaba conversando y de acuerdo a las preguntas que venían, estaba recordando pues mi experiencia con las lomas. Mi experiencia con las lomas comenzó pues hace ya bastante tiempo. Comprenderán que uno por la experiencia, como dice el diablo sabe más viejo por diablo que por ser diablo. Perdón, ya me equivoqué. El diablo sabe más por ser viejo que por ser diablo. Pues bien, relacionado con esto, mi experiencia con las lomas me lleva directamente a la Chay. Y es por allá por los años 60, cuando con el doctor Javier Pulgar Vidal hacíamos excursiones frecuentes a esas lomas. Era otros tiempos, digamos, por supuesto que sí. Eran tiempos de bastante humedad
había bastante vegetación y como era un proyecto de una zona protegida creada por el Ministerio de Agricultura ya por los años 30 del siglo pasado, entonces pues cuando uno entraba a la zona ya de la reserva propiamente que estaba cercada, no entraban animales de la transhumancia que se mencionó por ahí así, en una parte. Entonces, pues ahí arriba había pues bosque de eucaliptos, había casuarinas y entre las casuarinas y los eucaliptos había un cultivo de papa. Y esos cultivos de papa no solamente eran de la Chay, porque también en otras experiencias de campo, por allá por los años 60, eh, hacia Tocongo, donde todavía no existía la urbanización José Gálvez, y las lomas pues estaban todavía con árboles. Habían árboles y en la parte alta de la loma de Tocongo también habían huellas de surcos de cultivo de papa. Entonces, pues son experiencias que poco a poco han ido quedando en el olvido y nos lleva pues también a mirar en este términos y de entender ante las preguntas que venían sobre si había ocupación. Por supuesto que había ocupación y hay restos arqueológicos. Uno de estos importantes es el que está en la parte alta de la tablada de Lurín, en donde la Universidad Católica, bajo la dirección del doctor Christoph Makowski, viene trabajando durante años en esa zona y que está en la zona de Lomas. Entonces, ¿y por qué es que la población podía instalarse en estas zonas altas, zonas húmedas? En principio, porque era posible conseguir agua. En la Chay, por ejemplo, había un puquio. Hace tiempo que no voy por ahí, no puedo dar fe de si eso todavía continúa. Pero había un puquio a mitad de la loma en donde pues la gente y los animales silvestres que por ahí habían, pues se alimentaban, ahí bebían el agua. Y también la gente, el cuidador del parque, también ahí se abastecía de agua porque no tenía otra forma. El agua que llega de las nieblas es agua dulce. Eso se debe a que el agua se evapora de la superficie del mar por el calor, pero al evaporarse, todas las sales se precipitan, entonces se quedan abajo. La experiencia de eso la vemos, por ejemplo, en las salinas de Huacho, en donde se acumula agua de mar, ya, se ponen esas lagunas y luego por la radiación solar, poco a poco el agua, el H2O, si se quiere, el agua, se va evaporando y van precipitándose en las sales que son las que quedan al final. Entonces, el agua es agua dulce en forma de vapor que se eleva y luego pues las brisas se encargan de llevar esto hacia la costa y como la costa está llena de partículas de polvo y alguna contaminante, sobre todo en la zona urbana, por supuesto que esas gotas de agua se van contaminando y por eso es que cuando se precipitan pueden estar pues sencillamente algunas tóxicas. Entonces un poquito para ayudar en las preguntas que hubieron en el camino respecto a esto. Esto no quita el interés de la charla, como digo, de María, que ha sido muy interesante al respecto, y solo me queda decir que este interés nosotros deberíamos estudiarlo científicamente. Y estudiarlo para eso es empezar a hacer mediciones. Una de las cosas es y debemos saber cuál es la tasa de desaparición de las lomas, pero para eso también debemos saber cómo va cambiando la humedad en el invierno y cómo eso afecta la vegetación. Para eso necesitamos entonces que si el interés está por las lomas de Lima o de otras lomas, habría que poner pluviómetros primero para poder ver cuál es la precipitación
que se puede tener y así medir el nivel de humedad. Podemos tener todos los equipos que se necesitan para saber en qué medida, por ejemplo, el cambio climático, que ahora está muy de moda, que lo venimos sintiendo especialmente en este invierno, en qué medida eso afecta a la vegetación y cuáles son las especies botánicas que están sufriendo el mayor impacto, es decir, aquellas que son más sensibles a estos cambios térmicos. Y por supuesto, todos sabemos que cuando hay vegetación, hay vida, atrae animales. En la Chay, pues es frecuente haber visto venados, ¿m? Que bajan de las zonas altas, y bajan, así como los transhumantes que vienen con sus ganados de las zonas altas, así también los animales silvestres, zorros, y pues una gran variedad de aves, empezando desde los gallinazos, los aguiluchos, águilas, pues eh, pájaros de diferentes tamaños y que vienen pues a ayudar a la polinización también, porque ellos comen los frutos, o las semillas y las llevan y ayudan en la distribución de las especies y algunas que se han mencionado. Yo recuerdo allá por los años 60 también sobre Amancaes, es cierto, ahí no solamente era Amancaes, era San Cristóbal, que todo eso era una zona de lomas y en el invierno las pampas de Amancaes justamente se llenaban de Amancaes, ¿eh? Entonces, todo esto pues nos lleva a ver, pensar en principio que en tiempos tal vez del siglo XVII, XVIII, pues todavía muchas de las lomas de la costa peruana estaban llenas de árboles, ¿no? De plantas resistentes a la aridez del verano y que pues ayudaban también, proveían recursos, maderas, la energía, leña que se necesitaba para las poblaciones que ahí vivían. Pues no quisiera seguir más hablando de esto porque pues María nos ha dado un mapeo, ¿no? Rápido de lo que aquí ocurre y pues solamente ver el interés que tenemos para seguir cuidando a estas lomas. Una de ellas podríamos empezar con proteger los espacios frente al avance de las viviendas, ¿no? Los inmigrantes que llegan a Lima no pueden establecerse en la Lima formal y se van a la parte informal periférica y poco a poco pues van llenando las lomas y van cambiando. Además hay que tener en cuenta que Lima en sí es como un foco que aumenta la temperatura, donde aquí la temperatura de Lima por las industrias, por el transporte y por todo lo que nosotros hacemos, el calor humano mismo de estar juntos, hace pues que el aire se crea un microclima y este microclima se va extendiendo y afecta también a las partes que están al exterior. Entonces, hay mucho que hacer. Habría que proteger tal vez las que existen. eh, y que puedan servir para no solamente la distracción de los limeños que necesitan espacios donde ir a pasar un buen rato, sino que también que se conviertan en centros o espacios educativos de la naturaleza, de cómo es la vida en estado natural de las plantas, y hacer pues senderos, guías, no hacer que la gente se vaya por todos lados, sino que piensen realmente que las plantas
también piden ayuda porque necesitan vivir, es decir, claman que no las pisen, porque piensen que es una vida. Con esto, pues no me queda más que agradecer la paciencia de haberme escuchado y también mi agradecimiento a nuestros auspiciadores, pues el Colegio de Geógrafos del Perú y también el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que siempre está atento a lo que nosotros vamos avanzando en esto. Y me despido, no sin antes también agradecer a Betsabe, que sin ella esto no funcionaría. Ella es el motor, es el foco de todos estos martes geográficos. Y gracias, Betsabe, por estar ahí. Buenas Muchísimas noches. gracias al doctor Hildegardo Córdoba, gracias a todos los asistentes quienes han estado en esta presentación. Solamente darles algunos datos adicionales. Recuerden que todos los videos están siendo subidos a la plataforma de YouTube. Lo pueden consultar ahí y también están registrados en la página de Facebook para que lo puedan compartir y compartir con sus colegas, con sus amigos, para que esta información llegue a más personas. Y bueno, nos vemos el siguiente martes geográfico. Ah, antes que me olvide, las personas que se han inscrito en el formulario, por favor verificar bien sus datos porque hay algunos correos que no nos permiten enviarles la información. Aparece como un correo no existente. Entonces se les pide y se les solicita para que ustedes puedan contar con la información correcta, que si es necesario vuelvan a llenar el formulario para que puedan tener la información adecuada. Eso nada más. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente presentación. Muchísimas gracias, Magíster María Miyashiro, también por estar con nosotros y gracias por brindarnos su tiempo y sus conocimientos. Muy amable. Gracias, hasta luego.